Cuando el Papa escuchó tus preocupaciones, ¿cuál fue su reacción? Se sintió abrumado. El mundo llora la pérdida de un pontífice humilde, pero ha surgido una revelación sorprendente. Aunque era conocido por su estilo de vida modesto, el Papa Francisco dejó tras de sí una enorme fortuna que el Vaticano no puede justificar. No parece que se hayan llevado a cabo procedimientos de auditoría para respaldar las cifras presentadas. ¿Cómo pudo un hombre que aparentemente renunció a los bienes materiales acumular tal suma? ¿Qué implicaciones tiene esta riqueza oculta y por qué su familia está tan abrumada? La verdad detrás de esta herencia podría cambiar nuestra percepción del Papa Francisco y de la institución que dirigió. El último acto de misericordia del Papa. El 21 de abril de 2025, el mundo se despidió del Papa Francisco, nacido Jorge Mario Bergoglio, quien falleció a los 88 años tras haber servido como cabeza de la Iglesia Católica durante 12 años extraordinarios. Como ocurre con cualquier figura prominente, especialmente con alguien que lideró a más de 1.300 millones de católicos en todo el mundo, su fallecimiento provocó especulaciones generalizadas sobre la fortuna que podría haber acumulado y la herencia que recibiría su familia. Al fin y al cabo, en nuestro mundo moderno, a menudo equiparamos el poder y la posición con la riqueza material. ¿No es así? Pero, como descubriremos hoy, la verdadera historia detrás de estas preguntas revela algo mucho más profundo que la herencia monetaria. Habla de la esencia misma de quién era el Papa Francisco. Un hombre cuyas acciones siempre estuvieron en consonancia con sus palabras, cuyos últimos días encarnaron los principios que guiaron todo su papado y cuyo legado trasciende el mundo material de una manera que realmente podría conmover a su familia hasta las lágrimas. Comencemos por examinar lo que realmente sucedió en los últimos días del Papa Francisco, centrándonos especialmente en lo que muchos consideran su último acto significativo antes de su muerte. En un mundo a menudo obsesionado con la acumulación de riqueza, la última decisión financiera del Papa Francisco nos dice mucho sobre su carácter y sus prioridades. Apenas unos días antes de su fallecimiento, el Papa Francisco hizo una donación extraordinaria. 200.000 euros de su cuenta bancaria personal para apoyar una fábrica de pasta en el centro penitenciario juvenil Casal del Marmo, en Roma. No se trataba de una donación procedente de los fondos del Vaticano ni de los recursos de la Iglesia, sino que procedía directamente de su cuenta personal, lo que representaba casi toda su fortuna personal. Le dije que teníamos una gran hipoteca por esta fábrica de pasta. Él respondió: «Casi todo mi dinero se ha acabado, pero todavía me queda algo en mi cuenta». Y me dio 200.000 euros, recordó Monseñor Benoni Ambarús, responsable de la pastoral carcelaria. Esta fábrica de pasta, llamada Pastificio Futuro, no era una empresa cualquiera. Era una empresa social que empleaba a jóvenes reclusos, proporcionándoles valiosas habilidades y oportunidades de empleo. La instalación, de 500 metros cuadrados y con capacidad para producir hasta 220 kilogramos de pasta por hora, empleaba a hasta 20 jóvenes reclusos que elaboraban productos como mese maniche y fusiglioni con trigo 100% italiano. La donación del Papa Francisco tenía como objetivo ayudar a pagar la hipoteca de la fábrica, lo que les permitiría bajar los precios de la pasta, aumentar las ventas y contratar a más jóvenes reclusos de la prisión. En esencia, su último acto financiero no tenía como objetivo enriquecerse a sí mismo ni a sus familiares, sino invertir en la rehabilitación y el futuro de jóvenes que habían tomado un mal camino. Este generoso regalo no fue un hecho aislado. A lo largo de su papado, el Papa Francisco había demostrado una especial preocupación por los presos. Su tradición de visitar las cárceles el Jueves Santo y lavar los pies de los reclusos como gesto de humildad y servicio fue un sello distintivo de su ministerio. De hecho, pocos días antes de su muerte, el 17 de abril de 2025, Francisco realizó su última visita del Jueves Santo a la prisión Regina Coeli de Roma, donde, a pesar de su frágil salud, se reunió con 70 reclusos, a quienes ofreció oraciones y regalos. El compromiso constante del Papa con los presos reflejaba su compromiso más amplio con los marginados. Durante su mandato, había abierto la puerta santa de la prisión de Revivia, con motivo del Jubileo de la Esperanza, en diciembre de 2024, simbolizando la esperanza para los reclusos. Su defensa se extendió a la petición de reformas del sistema penitenciario, haciendo hincapié en la misericordia y la reintegración. Pero consideremos el contexto financiero de esta donación. A diferencia de muchos que acumulan riqueza gracias a sus altos cargos, el Papa Francisco había elegido un camino diferente. A pesar de tener derecho a un salario papal estimado en unos 30.000 euros al mes, Francisco se negó sistemáticamente a cobrarlo y destinó esos fondos a diversas causas benéficas.
Su decisión de donar una suma tan considerable de su cuenta personal, quedándose casi sin nada, dice mucho de sus valores y prioridades. Según los informes, este gesto subrayó su compromiso personal con los marginados, dejándoles sin casi todo su patrimonio personal al final de su vida, lo que da testimonio de su dedicación a aquellos a quienes la sociedad suele ignorar. El impacto de esta donación va más allá de su valor monetario. Para los reclusos y el personal de Pastificio Futuro, representó una continuación del mensaje de esperanza y fe en las segundas oportunidades del Papa Francisco. Antiguos y actuales trabajadores, como Alberto y Carmine, expresaron su profunda gratitud, ya que consideraban el regalo como una afirmación de su valor y potencial, a pesar de sus errores del pasado. Por su parte, Monseñor Ambarus ofreció una perspectiva más crítica sobre la respuesta general a los llamamientos del Papa Francisco en favor de la reforma penitenciaria. Señaló la falta de medidas institucionales en respuesta a la defensa del Papa y destacó que, a pesar de los llamamientos a la clemencia de Francisco, no se habían tomado medidas prácticas como la reducción de las penas. Esta crítica pone de relieve la brecha entre la visión de Francisco y la voluntad de la sociedad de aceptar un cambio verdaderamente transformador en la forma en que tratamos a quienes han infringido la ley. La donación en sí misma ha sido ampliamente reconocida como un acto final de misericordia, que captura la esencia del pontificado de Francisco. Como observó el National Catholic Reporter, este gesto encarna el mensaje constante del Papa a lo largo de su liderazgo, que la verdadera riqueza no reside en la acumulación, sino en el dar, no en el poder, sino en el servicio. Para contextualizar este último acto, debemos tener en cuenta el patrón más amplio de compromiso del Papa Francisco con los presos de todo el mundo. Su visita en 2015 a la prisión de Palmasola, en Bolivia, por ejemplo, demostró su compromiso global con esta causa. Allí, en medio de condiciones muy duras, abogó por la fraternidad y el progreso, reforzando que su preocupación por los encarcelados trascendía las fronteras nacionales. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre la fortuna que dejó el Papa Francisco? Es evidente que, en términos materiales, era muy poco. Habiendo donado casi todo su dinero personal poco antes de su muerte, lo que quedaba era insignificante en comparación con lo que cabría esperar de alguien en su posición. Esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la fortuna? ¿Se mide en saldos bancarios y propiedades, o se encuentra en las vidas que se tocan, los principios que se defienden y el ejemplo que se da? A continuación, profundizamos en los aspectos financieros de la vida y el papado del Papa Francisco, examinando las afirmaciones contradictorias sobre su riqueza y lo que nos dicen tanto sobre el hombre como sobre la institución que dirigió. Exploraremos lo que significa hacer voto de pobreza como sacerdote jesuita, cómo eso moldeó la relación de Francisco con el dinero a lo largo de su vida y lo que sus elecciones revelan sobre su comprensión de la verdadera riqueza. La sorprendente verdad sobre la riqueza del Papa. Cuando se habla de la riqueza de un líder religioso mundial como el Papa Francisco, las cifras pueden ser sorprendentemente controvertidas. Diversos informes han presentado imágenes muy diferentes de su situación financiera, que van desde afirmaciones de una riqueza considerable hasta afirmaciones de casi pobreza. Profundicemos en estas narrativas contradictorias para comprender lo que revelan tanto sobre el Papa Francisco como sobre nuestra forma de conceptualizar la riqueza. Algunas fuentes estimaban el patrimonio neto del Papa Francisco en casi 16 millones de dólares. Esta considerable cifra se atribuía a diversas fuentes de ingresos, entre ellas derechos de autor, donaciones y un fondo discrecional que, según se informa, ascendía a $385,000 anuales. Estas estimaciones podrían parecer razonables, dada la importancia mundial del Papa y su liderazgo al frente de una de las instituciones religiosas más ricas del mundo. En marcado contraste, otras fuentes afirmaban que su patrimonio neto personal era de apenas $100 en el momento de su muerte. Esta minúscula cantidad sería más coherente con alguien que había hecho voto de pobreza y había elegido deliberadamente una vida de sencillez material. ¿Cómo podemos dar sentido a estimaciones tan dispares? La clave está en comprender qué es exactamente lo que se está contabilizando. Las cifras más elevadas suelen incluir los activos controlados por el Vaticano que el Papa Francisco utilizaba, pero que no eran de su propiedad, como residencias oficiales, vehículos y objetos litúrgicos. Por ejemplo, un Mercedes-Benz clase G EV de 2025, con un precio base de aproximadamente $150,000, podría haber estado a su disposición, pero en realidad era propiedad del Vaticano, no su posesión personal. Esta distinción es crucial.
Aunque el Papa Francisco tenía acceso a importantes recursos en su calidad de jefe de la Iglesia Católica, su patrimonio personal, el dinero que podía gastar, donar o dejar a otros, era mucho más limitado. La donación de 200.000 euros que hizo poco antes de su muerte probablemente representaba la mayor parte de sus fondos personales, lo que contradice tanto las estimaciones extremadamente altas como las extremadamente bajas de su patrimonio. Un debate detallado en algunos foros en línea puso de relieve esta controversia, señalando que la afirmación de que solo tenía $100 en patrimonio personal era probablemente infundada, dadas las pruebas de su importante donación final. Sin embargo, el debate también destacó que su patrimonio personal era efectivamente limitado, en consonancia con su voto jesuita de pobreza. Para apreciar plenamente la relación del Papa Francisco con el dinero, debemos comprender el significado de este voto de pobreza. Como miembro de la Compañía de Jesús, jesuitas, Jorge Mario Bergoglio hizo este voto junto con los votos de castidad y obediencia cuando ingresó en la orden en 1958. El voto jesuita de pobreza no exige la indigencia total, pero sí implica renunciar a la propiedad personal y utilizar los recursos solo en la medida necesaria para la misión. Este voto marcó la actitud de Francisco hacia el dinero a lo largo de su vida, tanto antes como después de convertirse en papa. Según algunas informaciones, incluso antes de su elección como papa, se negó a aceptar un salario de la Iglesia, un hecho que el Vaticano confirmó en 2001. En lugar de residir en la lujosa residencia del arzobispo durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires, optó por vivir en un sencillo apartamento, cocinar sus propias comidas y utilizar el transporte público. Al convertirse en papa en 2013, Francisco continuó con este estilo de vida sencillo. Rechazó vivir en el opulento Palacio Apostólico y se instaló en la más modesta Casa Santa Marta. Optó por vestimentas más sencillas y mantuvo su preferencia por los objetos personales prácticos y sin pretensiones. En cuanto a sus ingresos, YouCatholic informó de que, aunque los papas tienen tradicionalmente derecho a un salario mensual, con estimaciones que oscilan entre los $32.000 y los $2.500, el Papa Francisco rechazó sistemáticamente estos fondos. En su lugar, destinó todo el dinero asignado a obras benéficas, lo depositó en un fideicomiso o lo utilizó para fundaciones. Según LiveMint, el Papa Francisco nunca cobró su salario a pesar de tener derecho a él. Esta decisión reflejaba su compromiso personal con una vida sencilla y con dar prioridad a las donaciones benéficas frente a la acumulación personal. Entonces, ¿de dónde procedían los 200.000 euros que donó? La explicación más probable es que se tratara de fondos acumulados de diversas fuentes a lo largo de sus años como papa. Aunque rechazó un salario regular, es posible que recibiera regalos, estipendios para fines específicos u otros fondos que técnicamente le correspondían. Su decisión de donar casi todo a la fábrica de pasta de la prisión, en lugar de quedárselo para uso personal o dejarlo a sus familiares, dice mucho de sus prioridades. Cuando miramos el testamento del Papa Francisco, fechado el 29 de junio de 2022 y publicado el 21 de abril de 2025, encontramos más pruebas de su desapego por las riquezas materiales. Vatican News informó de que el testamento se centraba exclusivamente en los preparativos para el entierro, solicitando que fuera inhumado en la Basílica de Santa María la Mayor. Incluía disposiciones para los gastos del entierro, cubiertos por la suma de un benefactor, pero no mencionaba la distribución de su patrimonio personal. Esto se ajusta a la tradición papal, ya que los papas no suelen dejar fortunas a sus herederos, sino que sus bienes suelen donarse a organizaciones benéficas religiosas o ser absorbidos por la Iglesia. La ausencia de distribución de la riqueza en su testamento respalda la conclusión de que el Papa Francisco tenía unos bienes personales mínimos, lo que refuerza la idea de que su patrimonio neto no era considerable. También sugiere que cualquier fortuna que dejara no era de naturaleza material. Esto nos lleva de vuelta a nuestra pregunta central. ¿Qué fortuna dejó el Papa Francisco que pudo hacer llorar a su familia? Las pruebas sugieren claramente que no se trataba de riqueza monetaria. Su hermana, María Elena Bergoglio, su única hermana viva en el momento de su muerte, y otros miembros de la familia, como su sobrino Mauro Bergoglio, que asistió a su funeral, no heredaron activos financieros sustanciales. En cambio, lo que pudo haberles conmovido hasta las lágrimas fue el extraordinario legado de altruismo, compasión e integridad que Francisco encarnó a lo largo de su vida y en sus últimos actos. La vida y las decisiones del Papa Francisco ofrecen una poderosa contrapartida a la obsesión de nuestra cultura por la riqueza material. En un mundo en el que el éxito se mide a menudo por la acumulación, casas más grandes, coches más caros, carteras de inversiones más voluminosas,
Francisco mostró un camino alternativo. Su vida sugiere que la verdadera riqueza se encuentra en lo que damos, y no en lo que guardamos, en cómo servimos, y no en cómo nos sirven, en las vidas que tocamos, y no en las posesiones que adquirimos. Esta perspectiva de la riqueza encaja perfectamente con la de su homónimo, San Francisco de Asís, quien renunció a las posesiones de su rica familia para servir a los pobres. Al igual que el santo, el Papa Francisco abrazó una vida de sencillez material mientras ejercía una enorme influencia espiritual y moral. Sus decisiones nos recuerdan que el poder y la riqueza no tienen por qué ir de la mano. De hecho, a veces, las declaraciones más poderosas se transmiten a través de la sencillez deliberada. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre la riqueza del Vaticano en general? Aquí cobra importancia la distinción entre riqueza personal e institucional. Aunque el Papa Francisco abrazó personalmente una vida modesta, dirigió una institución con considerables activos. La Iglesia Católica posee obras de arte de valor incalculable, edificios históricos e importantes inversiones. Sin embargo, Francisco impulsó constantemente una mayor transparencia y una gestión ética de estos recursos. Bajo su liderazgo, el Banco del Vaticano se sometió a reformas destinadas a eliminar la corrupción y garantizar que los recursos de la Iglesia se destinaran a su misión y no al enriquecimiento personal. Estos esfuerzos no siempre fueron fáciles, como suele ocurrir con la resistencia al cambio dentro de burocracias arraigadas, pero reflejaron el compromiso de Francisco de alinear las prácticas financieras de la Iglesia con sus enseñanzas espirituales. Las reformas financieras del Vaticano bajo el Papa Francisco incluyeron una mayor transparencia, auditorías externas y esfuerzos para garantizar que los recursos se utilizaran de forma ética. Aunque seguían existiendo retos, estos cambios señalaban un giro hacia una mayor rendición de cuentas y un enfoque en la misión fundamental de la Iglesia. Al reflexionar sobre la relación del Papa Francisco con la riqueza, surge una poderosa paradoja. Al abrazar la simplicidad material, alcanzó un tipo diferente de riqueza: autoridad moral, testimonio auténtico e influencia global. Su vida demuestra que, a veces, el mayor poder no proviene de la acumulación, sino de la renuncia deliberada. A continuación, exploramos los antecedentes familiares del Papa Francisco, la reacción de sus familiares ante su fallecimiento y lo que su legado puede significar para nuestra comprensión de la riqueza, la herencia y lo que realmente importa al final de una vida bien vivida. Examinaremos lo que significa dejar atrás una fortuna que trasciende lo material y cómo las decisiones del Papa Francisco pueden inspirarnos a reconsiderar nuestra propia relación con la riqueza y el legado. El legado que conmovió a una familia hasta las lágrimas. El Papa Francisco proviene de un origen humilde que moldeó su visión del mundo y sus valores. Nacido como Jorge Mario Bergoglio, el 17 de diciembre de 1936, en el barrio de Flores, en Buenos Aires, Argentina, era el mayor de 5 hermanos de una familia de inmigrantes italianos. Su padre, Mario José Bergoglio, trabajaba como contable tras emigrar de Piamonte, Italia, en 1929 para escapar del fascismo. Su madre, Regina María Sibori, era ama de casa y había nacido en Buenos Aires, de padres originarios del norte de Italia. Esta experiencia migratoria, dejar atrás un entorno familiar para construir una nueva vida, enfrentarse a dificultades económicas y adaptarse a una nueva cultura, probablemente influyó en la comprensión de Francisco de la vulnerabilidad, la resiliencia y el verdadero valor de los lazos familiares. Al crecer en un hogar en el que los recursos materiales eran limitados, pero los valores eran sólidos, Francisco desarrolló el carácter que más tarde definiría su liderazgo. Sus hermanos eran Óscar Adrián, 1938 a 1997, Marta Regina, 1940 a 2007, Alberto Horacio, 1942 a 2010, y María Elena, nacida en 1948, que era su única hermana viva en el momento de su muerte. La familia era muy unida, y el propio Francisco describía a sus hermanos como tan unidos como los dedos de una mano. María Elena, en particular, compartía un vínculo especial con su hermano, ya que el Papa Francisco actuó como figura paterna tras la muerte de su padre, cuando ella solo tenía 11 años. Francisco también mantuvo el contacto con su familia extensa, incluidos sus sobrinos José Ignacio y Emanuel Horacio, y su sobrina Cristina, pintora afincada en Madrid. También conservó sus raíces italianas y visitaba a sus primos en la región italiana del Piamonte, especialmente en 2022, cuando celebró el 90º cumpleaños de su prima segunda, Carla Ravezzana. Trágicamente,
En 2014, la familia del Papa sufrió una pérdida devastadora cuando la esposa de Emanuel Horacio, Valeria Carmona, y sus dos hijos pequeños, José, 8 meses, y Antonio, 2 años, fallecieron en un accidente de tráfico en Argentina. Esta tragedia personal afectó profundamente al Papa Francisco, que se mostró profundamente entristecido por la pérdida. Es probable que estas experiencias de alegría y dolor familiar hayan influido en la comprensión de Francisco de lo que realmente importa en la vida. No las posesiones materiales ni el estatus, sino las relaciones amorosas, los valores compartidos y las conexiones significativas. Su decisión constante de vivir con modestia, incluso cuando fue elevado a uno de los cargos más prestigiosos del mundo, reflejaba estos valores profundamente arraigados. Ahora bien, en cuanto a las reacciones de su familia ante su fallecimiento y su legado, es importante señalar que no hay declaraciones públicas directas de sus familiares, incluida su hermana superviviente, María Elena, que relacionen explícitamente sus emociones con sus decisiones financieras o su legado. La frase «hace llorar a su familia» sugiere una respuesta emocional, pero sin declaraciones directas. Debemos ser cautelosos a la hora de atribuir sentimientos concretos. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que sabemos sobre la vida, los valores y los últimos actos del Papa Francisco, es razonable considerar lo que pudo haber conmovido emocionalmente a su familia. Más que lágrimas de decepción por la falta de herencia, lo que sería incompatible con los valores que Francisco ejemplificó y probablemente inculcó en su familia, cualquier respuesta emocional de su familia fue más bien lágrimas de orgullo, admiración o una compleja mezcla de dolor e inspiración ante la culminación de su extraordinario viaje por la vida. Pensemos en lo que presenció su familia. Su hermano o tío, que comenzó su vida como hijo de inmigrantes en Argentina, llegó a dirigir una de las instituciones más antiguas y grandes del mundo, pero mantuvo la humildad y la compasión que lo caracterizaron desde su juventud. Lo vieron elegir constantemente la sencillez por encima del lujo, el servicio por encima del poder y la generosidad por encima de la acumulación. Y en su último acto, lo vieron regalar casi todo lo que tenía para ayudar a los jóvenes encarcelados, personas que la sociedad a menudo olvida o rechaza. Un legado así, no de riqueza material, sino de coraje moral, valores coherentes y acciones compasivas, sería sin duda algo que conmovería a los miembros de la familia hasta las lágrimas. No lágrimas de pérdida o decepción, sino lágrimas de profundo respeto y quizás incluso de sentirse desafiados por tal ejemplo. Esta interpretación concuerda con lo que sabemos de la relación de María Elena con su hermano. En entrevistas, ella ha hablado de su humildad y dedicación al servicio de los demás, lo que sugiere que ella comparte y admira estos valores. No debe subestimarse el impacto emocional de ver a un ser querido vivir sus convicciones más profundas de manera tan plena, incluso hasta sus últimos días. El testamento del Papa Francisco, que se centra únicamente en sus deseos funerarios sin mencionar las posesiones materiales, refuerza aún más esta interpretación. Su petición de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, con una tumba sencilla marcada solo con el nombre Franciscus, habla de su humildad incluso en la muerte. Esta sencillez probablemente resonaría en los miembros de su familia que conocían y amaban a la persona privada que se escondía detrás de la figura pública. Cuando pensamos en la fortuna que dejó el Papa Francisco, nos vemos obligados a ampliar nuestro entendimiento del término más allá de sus connotaciones monetarias habituales. Su verdadera fortuna residía en su ejemplo de integridad, en su demostración de que el poder no tiene por qué corromper, en su muestra de que se puede liderar desde el servicio auténtico en lugar de desde el dominio o la acumulación. Este legado espiritual y moral va mucho más allá de su familia, por supuesto. A lo largo de su papado, el Papa Francisco desafió tanto a la Iglesia Católica como al mundo en general a reconsiderar sus prioridades, a centrarse en los marginados, a cuidar de nuestra casa común, como él llamó al medio ambiente en su encíclica Laudato Si, y a construir puentes en lugar de muros. Su mensaje constante fue que la verdadera riqueza se encuentra en las relaciones, en la compasión, en ver y servir a lo divino en cada persona, especialmente en aquellas que la sociedad a menudo pasa por alto o devalúa. En un mundo cada vez más definido por la adquisición de bienes materiales y el estatus, Francisco ofreció un poderoso contraejemplo. Desde la elección de su nombre al convertirse en papa, en honor a San Francisco de Asís, conocido por su radical aceptación de la pobreza, hasta su última donación caritativa, demostró una forma alternativa de medir el éxito y la importancia. El impacto de este ejemplo se extiende más allá, llegando no solo a los católicos, sino a personas de todas las creencias y sin creencias que reconocen la autoridad moral que se deriva de vivir de acuerdo con los propios valores. En este sentido, la fortuna que dejó Francisco es incalculable.
un legado de integridad que desafía e inspira mucho más allá de cualquier herencia material. Quizás el aspecto más profundo del legado del Papa Francisco es cómo nos invita a reconsiderar nuestra propia comprensión de la riqueza y lo que esperamos dejar atrás. En una sociedad a menudo obsesionada con el valor financiero y la acumulación material, su vida plantea preguntas profundas. ¿Qué constituye la verdadera riqueza? ¿Cómo medimos el valor de una vida? ¿Qué legado es más importante cuando llegan nuestros días? Las respuestas de Francisco a estas preguntas eran claras. La verdadera riqueza reside en las relaciones, en el servicio y en la compasión por los vulnerables. El valor de una vida no se mide por lo que uno acumula, sino por cómo ama y sirve. Y el legado que importa no es lo que dejamos en nuestras cuentas bancarias, sino cómo hemos tocado la vida de los demás, especialmente de los más necesitados de compasión y cuidado. Esta idea resuena profundamente en los valores religiosos y humanitarios de todas las tradiciones, pero a menudo le cuesta competir con los mensajes más ruidosos e insistentes de la cultura consumista. La vida y la muerte del Papa Francisco nos recuerdan con fuerza que hay otro camino posible, que podemos elegir otras prioridades y encontrar otros tesoros. Para su familia, en particular para su hermana María Elena y sus sobrinos José Ignacio y Mauro, ser testigos de cerca de este testimonio coherente debe de ser realmente conmovedor. Ver a un hermano o a un tío alcanzar una de las posiciones más prestigiosas del mundo y seguir siendo tan fiel a sus valores fundamentales, verlo literalmente regalar sus últimos recursos para ayudar a jóvenes encarcelados. ¿Cómo podría tal integridad no evocar una respuesta emocional? Así que sí, el Papa Francisco dejó una fortuna que bien podría hacer llorar a su familia, pero no por la decepción por la herencia material, sino por la profunda admiración por una vida tan alineada con sus valores más elevados. Las lágrimas no serían de pérdida, sino de gratitud, no de arrepentimiento, sino de inspiración. Su último acto, donar sus fondos personales restantes para ayudar a jóvenes encarcelados, no fue una anomalía, sino la culminación de una vida vivida según estos principios. Y aunque no podemos saber exactamente cómo respondió su familia, podemos reconocer el profundo valor de tal legado, una fortuna no en euros o dólares, sino en coraje moral, acciones compasivas y servicio fiel que verdaderamente podrían conmover a quienes lo amaban hasta las lágrimas de admiración e inspiración. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a otros vídeos increíbles en nuestro canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.